meterse a estos tipos de cursos, porque nosotros que estamos en hospitales de tercer nivel recibimos de los 24 departamentos pacientes, pero ya en estados avanzados. Bien, el problema, uno de los problemas, como lo repito, es la mortalidad. Entonces, vemos que cada día aumenta la mortalidad y aumenta la tasa de amputaciones mayores. Entonces, ¿qué se está haciendo? Ya el doctor Pinto ha explicado, porque una cosa es la mortalidad de los pacientes diabéticos, qué porcentaje es pie diabético, que puede ser 17%, 15%, pero de los pacientes con pie diabético, ¿qué porcentaje se mueren? O de los pacientes con pie diabético amputado, ¿qué porcentaje se mueren? Los pacientes con amputación mayor, ¿qué porcentaje se mueren? Hoy estamos llegando hasta el 70% de amputación en los pacientes con pie diabético en mortalidad, 70% de mortalidad en los pacientes con pie diabético amputado. Entonces, es algo grave lo que está ocurriendo. Muchos a veces en los hospitales quieren dar de alta al paciente, evitar la estancia prolongada, y en 5 días quieren solucionar todo. O sea, con la amputación le dan de alta en 5 días y a su casa, o en 7 días y a su casa, pero no sabe lo que le espera, que a los 5 años el 70% está muerto. Y si nosotros nos preguntamos, realmente, ¿a cuántos pacientes hemos mandado a amputar? Y la otra pregunta, ¿a cuántos pacientes hemos matado? Yo les pido una reflexión con respecto a esto al doctor Pinto, al doctor Rolando Vargas y todo. Gracias. Gracias, Lucho. Rolando. Sí, lamentablemente el doctor Neira tomó mucho desayuno y llegó un poquito tarde. Ya lo habíamos comentado algo, pero bueno, ya que toca el tema, yo creo que es importante. La mortalidad, que yo sepa, por intrahospitalaria y alta hospitalaria, no conocemos. Lo que yo presenté es la tesis de Félix Hurtado, que fue creo que son los pocos estudios de mortalidad en pie diabético. Revisamos 5 años de pie diabético en Cayetano Heredia y se hizo un seguimiento, un estudio retrospectivo, prospectivo, ¿no? 35% a los 2 años. La mayor parte es posoperatorio, al alta. Entonces, y la mayor parte de mortalidad es por problemas cardiovasculares y también por insuficiencia renal. Realmente el paciente con pie diabético tiene muchas comorbilidades asociadas, entonces su riesgo de vida también es alto. Pero lo que dice el doctor Neira me parece interesante. Yo creo que en vista que las instituciones como de salud, como MINSA, no toman cartas en el asunto, yo creo que es bueno lo que está haciendo la Sociedad Peruana de Endocrinología de involucrarse en el tema, tomarse el tema, ¿no? Entonces salir a difundir el tema de pie diabético. En Perú en los últimos meses creo que he tenido 3 o 4 cursos de pie diabético, y bueno, antes no teníamos creo que ninguno, o teníamos charlas nomás, pero no cursos. Entonces que se tome el tema ya como curso es importante. Eso indica un cambio, y eso también te indica que las sociedades también deben involucrarse, no solamente esperar que MINSA haga todo con su escaso presupuesto, que es salud, que tiene tanto gasto, pero y que no le da mucho por tratar de cambiarlo, ¿no? Yo trabajo en un hospital de salud, y eso es importante, que las sociedades asuman, y esperamos pues el otro año estar en todas las 24 regiones del Perú y poder llevar estos conocimientos, lo cual sería bueno, pues, y ojalá que progresivamente se vayan formando los equipos, que nos acostumbremos a trabajar en equipo para bajar las tasas de amputaciones. Y como les dije en una de las láminas, tratar de nuestra mente quitar esa idea de pie diabético, amputación, cambiar ese paradigma. Ya no debe existir pie diabético, ¿cómo lo salvo? ¿No? Quitar esa idea de que tiene que terminar en amputación.
Y el tiempo es importante. El tiempo, cuando cortemos los tiempos, cortamos costos. Los costos para las instituciones son altas, pero ustedes reflexionen el costo social, el costo personal, familiar de un paciente. Miguel lo dijo, hizo un bonito comentario, ¿no? Muchos pacientes malograron la vida, no solo de ellos, de su familia. La cabeza, muchas veces el papá deja de trabajar, desde que hace el evento de pie diabético hasta que se recupera, y lamentablemente las tasas de ¿cómo se llama?, de rehabilitación son muy bajas en el Perú. O sea, al paciente lo dejamos a media rehabilitación o no le damos rehabilitación. Entonces, miren ustedes los costos y miren el drama social. Tienen que alguien asumir el reto que ha dejado el papá, la manutención de la familia. Los hijos tienen que llegar a estudiar, la esposa tiene que salir a buscar trabajo. Es todo un drama. Entonces, quitemos ese paradigma de amputación. Ya está demostrado, está publicado, o sea, ya no podemos irnos también contra la evidencia. Ya el 50% de pies diabéticos mínimos se pueden evitar, el 50% de amputaciones. Y el que diga que no, significa que no revisa la literatura médica, porque esa es literatura universal, ¿no? Ahí les dejo con el doctor Pinto para que también haga su comentario. Gracias, doctor Neira, por esta pregunta. Con respecto a lo que destacó el doctor Neira, sí es verdad. O sea, los datos que le presenté de alrededor de 15% de mortalidades al paciente diabético que acude a un hospital de tercer nivel como el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Y con respecto a la mortalidad post-amputación, lo que refiere la guía, ¿no?, que alrededor del 70%, un poco más probablemente en nuestra realidad, va a morir de alguna complicación en los siguientes 50 años. No tenemos datos acerca de mortalidad después de una amputación, después del que el paciente ha sido amputado. La cohorte que les mencioné, o la serie de casos que les mencioné, que se realizó en el 2011 en el hospital, se están buscando estos pacientes para saber cuántos de ellos siguen vivos y de qué murieron los que, y si hubo una siguiente amputación. Por alguna razón nosotros todavía no hemos logrado identificar, por lo menos en nuestro hospital. Recuerden que el Hospital Cayetano, donde yo trabajo, es un hospital pequeño en el cono norte de Lima. En la serie de casos, ninguno de nuestros pacientes que se atienden en la consulta están dentro del grupo que se amputó, o sea, no fueron vistos en la emergencia en nuestro hospital. Una razón puede ser porque logramos prevenir las úlceras y las amputaciones, probablemente no sea el caso, o lo otro es que se vayan a amputar o a curar al hospital Loaiza, ¿no?, o a otros hospitales, o mueran en el camino. Entonces es algo que nos falta determinar. Y yo solamente quería destacar un par de cosas. El doctor Rolando está gestionando y está impulsando estos cursos de pie diabético alrededor de otras ciudades fuera de Lima, lo cual es sumamente importante. Y como él dice, generalmente eran charlas, ahora son cursos donde donde él trata, y lo apoyamos, trata de involucrar a todo el personal de salud, porque esta es una responsabilidad no solo de los médicos, sino de todo el personal de salud. Pero también quiero destacar dos cosas. Una es el proyecto Freddy de la Asociación de Diabetes del Perú, del doctor Jorge Calderón, que lo coordina el doctor Jorge Calderón, con más de 30,000 personas evaluadas, y con la formación de más de 3,000 personas como educadores, donde también se brinda información acerca de pie diabético. Y la otra es la Asociación de Diabetes del Perú, que el año pasado trajo al doctor Andrew Boulton al evento de la DIPER, que es la persona que más ha publicado sobre neuropatía periférica, y este año el doctor David Armstrong, ¿no?, que probablemente es el cirujano podiatra más famoso del mundo, de la Universidad de Texas. Esta es una velada invitación para que participen más y activamente en las actividades tanto de la Sociedad Peruana de Endocrinología como de la Asociación de Diabetes del Perú. Y no quiero terminar sin antes mencionarles que todavía nos falta mucho por hacer, y la intención de nuestra unidad es prevenir la úlcera de pie. Como dijo el doctor
Rolando Vargas, es se previene, se ahorra tiempo, se ahorra dinero y se ahorra lo que es el costo social, porque estas familias se ven alteradas en su núcleo por un paciente con una amputación. Y lo que hemos visto, felizmente ya en algunos cada vez menos frecuentes, son los muertos socialmente, ¿no? Pacientes diabéticos con doble amputación que están abandonados o arrinconados en sus casas y que ellos mismos ya no se sienten útiles. Entonces tenemos que evitar esos casos porque realmente son tragedias familiares. Y nuevamente gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo encontré una publicación a propósito de este curso en la cual se había hecho un estudio a nivel global, no en Perú, sino a nivel global, que encontraba tasas de mortalidad a 5 años de pacientes amputados que superaban entre el 70 y el 80%, superando o equivaliéndose igual al cáncer de colon, cáncer de estómago, entonces donde la mortalidad es muy alta en un paciente amputado, no se ha establecido exactamente cuál es la razón de esa tasa tan alta de mortalidad entre los pacientes amputados, pero definitivamente el tener una amputación mayor, ¿no?, limita grandemente la supervivencia a 5 años. Creo que eso también debe motivarnos a esforzarnos, a evitar lo más que se pueda las amputaciones mayores. Yo estoy gratamente sorprendido por todas las presentaciones, pero también me declaro digamos muy ignorante en el tema de la parte de la rehabilitación, y me he quedado muy gratamente sorprendido de la cantidad de avances que tenemos en este campo. Yo quisiera preguntarle al doctor Arce, en Perú, digamos, ¿dónde podemos referir estos pacientes que requieren evaluaciones especiales de este tipo, digamos, de las provincias hacia Lima? ¿Qué centros podríamos poder tener acceso a esta tecnología que nos ha presentado? Bueno, ante todo, como se mencionaba en diversas oportunidades antes de responder específicamente a la pregunta, o sea, hay un aspecto interesante, o sea, en pacientes, digamos, con pie diabético, sin lesiones y con lesiones y con complicaciones. Y una cosa importante que se mencionó, que un paciente, o sea, por lo menos el 50% de las amputaciones pueden prevenirse con medidas de autocuidado, y eso implica pues la educación para la salud orientada al manejo del pie diabético con personas capacitadas. Incluso nosotros también damos algunos aportes acerca del cuidado de los pies a los pacientes, y formamos digamos grupos y se hacen charlas semanales a un grupo de pacientes para poder, digamos, orientar este aspecto, y también sobre todo nos interesa el grado de cumplimiento de esas indicaciones que hemos dado, y se preparan una especie de talleres donde los pacientes participan y dan sus experiencias valiosas. Por ejemplo, uno cuenta que tenía sensación de frío y se aplicó una bolsa de agua caliente o se acercó el pie a la estufa y se produjo una lesión. Entonces el resto ya no lo va a volver a hacer, pues, por ejemplo, el mismo paciente de hecho que ya no lo va a volver a hacer. Entonces, por ejemplo, ese es un aspecto. Y si a eso le agregamos digamos, la utilización del calzado idóneo, el más adecuado, este porcentaje de prevención se incrementa por lo menos 70-80%, lo cual es significativo. Ahora, si bien es cierto, en el diabético siempre van a ocurrir amputaciones en mayor o menor grado, y tengas en cuenta que las referencias bibliográficas y las estadísticas peruanas que existen, ¿no?, a nivel del MINSA y a nivel de salud, también hay que tener en cuenta pues que muchas de ellas, al menos las de salud que se mostraron, son, digamos, del 99 al 2000, ¿no? Entonces en ese lapso prácticamente han pasado 15 años. Entonces ha habido muchos avances tanto en el aspecto de la prevención, etcétera. Entonces sería interesante y tal vez comprometernos, ¿no?, hacer una revisión actual de las estadísticas en salud. Bueno, ese es un punto. Ahora, dentro de los conceptos generales de los niveles de amputación, o sea, lo ideal es una amputación mínima o económica, como se denomina, ¿no?, de los ortejos, tal vez parte del antepié. O sea, todo nivel de amputación es protetizable. Y si bien es cierto, y no tenemos, digamos, bueno, nosotros tenemos una referencia general
que las amputaciones por encima de rodilla, amputaciones por debajo de rodilla, en nuestro país predominan las transfemorales arriba de rodilla, llamadas también supracondilias, ¿no? Pero nosotros preferimos emplear el término transfemorales porque es, digamos, una sección del fémur, ¿de acuerdo? Cuando es a nivel de los por encima de los cóndilos se denominan supracondilias, pero si es a nivel del tercio medio o el tercio superior ya se denominan transfemorales en general. O sea, cuando uno revisa la información, tanto estadística como la información de las, digamos, de los avances en las protetizaciones de los pacientes, se habla siempre de transfemorales o transtibiales, o otros términos acá, above knee, arriba de rodilla, o below knee, bajo rodilla, ¿no? Esos son términos, digamos, internacionales que nos permiten revisar la información con mayor precisión. Ahora, la tendencia en otros países es hacer amputaciones por debajo de rodilla, ya sean transtibiales o parciales de pie. Y eso tiene una ventaja, digamos, tanto en el aspecto de proyección a la mortalidad, si se hacen comparaciones, del grado de utilización de los pacientes que han sido protetizados. Un transfemoral, y si es bilateral, puede tener prótesis, pero a la larga la va a utilizar pues 2 o 3 meses y después prefiere estar sin prótesis, por ejemplo, ¿no? Pero la idea es que también dentro del equipo pues hayan cirujanos vasculares que emplean algunas técnicas pues de angioplastías o revascularizaciones, ¿no? Para poder salvar esa rodilla. O sea, una rodilla anatómica no es superada por ninguna rodilla biónica ni nada de las existentes actualmente, los sistemas neumáticos, hidráulicos, etc., que también en nuestro país contamos, lógicamente el costo es mucho más elevado, pero tener en cuenta ese aspecto, ¿no? O sea, no necesariamente en todo paciente amputado ir de frente a hacerle una transfemoral, ¿no? Incluso se menciona, y hay reportes en New England que menciona una revista que publica un artículo acerca de las desarticulaciones de rodilla, ¿no? Que habitualmente no se hacen, pero un paciente, por ejemplo, que va a ser, que por el pronóstico y complicaciones que presente a nivel renal, a nivel de la retina, ¿no? Que tenga dificultades para movilizarse por la neuropatía, la pérdida de fuerza, etcétera. Entonces es recomendable, según ellos, hacer un desarticulado de rodilla más que una transfemoral, por ejemplo, ¿no? Porque una transfemoral, si es muy corta, también produce alteraciones del equilibrio, incluso para mantenerse en la silla de ruedas. Pero si es, digamos, trans, también demora más tiempo en recuperación, porque hay corte de hueso, sección de hueso. Si es desarticulado, la recuperación es más rápida, ¿no? Entonces, en esos pacientes con pronóstico ya limitado, digamos, en cuanto a capacidad, a calidad de vida y capacidad funcional, esos casos hay que retomar ese criterio. En cuanto a lo mencionado, o sea, realmente en nuestro país se hacen baropometrías básicamente en centros privados. A nivel del Seguro Social, dentro del aspecto de la innovación, estamos solicitando un equipo de baropometría estática y dinámica. O sea, tenemos experiencia en el manejo, porque hemos hecho incluso un trabajo que se fue presentado en el Congreso del AMLAR en Punta Cana, en República Dominicana, sobre estos aspectos de la correlación en el pie diabético neuropático entre los estudios baropométricos y clínicos, ¿no? Empleando una serie de escalas, empleando el monofilamento de Siemens-Weinstein, el diapasón de 128, etcétera, etcétera, ¿no? 128 Hz, no es el precio del diapasón, sino 128 Hz es la característica, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que, bueno, hay mucho que decir y hay mucho que aprender de acá de las experiencias de los colegas. Entonces yo creo que formar un equipo, desarrollar en nuestro país mejores condiciones para los pacientes en base a la tecnología con que contamos y también pues la posibilidad de desarrollar nuevas tecnologías a futuro, ¿no? Muchas gracias. Para concluir, tenemos un reconocimiento a nuestros distinguidos invitados. Invitamos al doctor Miguel Pinto para recibir su diploma y un presente. Hacerse estos tipos de cursos, porque nosotros que estamos en hospitales de tercer nivel recibimos de los 24 departamentos pacientes, pero ya en estados avanzados. Bien, uno de los problemas, como lo repito, es la mortalidad. Entonces, vemos que cada día aumenta la mortalidad y aumenta la tasa de amputaciones mayores. Entonces, ¿qué se está haciendo? Ya el doctor Pinto ha explicado, porque una cosa es la mortalidad de los pacientes diabéticos, qué porcentaje es pie diabético, que puede ser 17%, 15%, pero de los pacientes con pie diabético, ¿qué porcentaje se mueren? O de los pacientes con pie diabético amputado, ¿qué porcentaje se muere? El pie diabético tiene
muchas comorbilidades asociadas. Entonces, su riesgo de vida también es alto. Pero lo que dice el doctor Neira me parece interesante. Yo creo que en vista que las instituciones como de salud, como MINSA, no toman cartas en el asunto, yo creo que es bueno lo que está haciendo la Sociedad Peruana de Endocrinología de involucrarse en el tema, tomarse el tema, ¿no? Entonces salir a difundir el tema de pie diabético en Perú en los últimos meses. Creo que he tenido 3 o 4 cursos de pie diabético, y es bueno, antes no teníamos creo que ninguno, o teníamos charlas, ¿no? Hemos mandado a amputar. Y la otra pregunta, ¿a cuántos pacientes hemos matado? Yo les pido una reflexión con respecto a esto al doctor Pinto, al doctor Rolando Vargas y todo. Gracias. Gracias, Lucho. Rolando. Sí, lamentablemente el doctor Neira tomó mucho desayuno y llegó un poquito tarde. Ya lo habíamos comentado algo, pero bueno, ya que toca el tema, yo creo que es importante. La mortalidad. Los pacientes con amputación mayor, ¿qué porcentaje se muere? Hoy estamos llegando hasta el 70% de amputación en los pacientes con pie diabético en mortalidad, 70% de mortalidad en los pacientes con pie diabético amputado. Entonces, es algo grave lo que está ocurriendo. Muchos a veces en los hospitales quieren dar de alta al paciente, evitar la estancia prolongada, y en 5 días quieren solucionar todo. O sea, con la amputación le dan de alta en 5 días y a su casa, o en 7 días y a su casa, pero no sabe lo que le espera, que a los 5 años el 70% está muerto. Y si nosotros nos preguntamos, realmente, ¿a cuántos pacientes se... Que yo sepa, por intrahospitalaria y alta hospitalaria no conocemos. Lo que yo presenté es la tesis de Félix Hurtado, que fue creo que son los pocos estudios de mortalidad en pie diabético. Revisamos 5 años de pie diabético en Cayetano Heredia, y se hizo un seguimiento, un estudio retrospectivo, prospectivo, ¿no? 35% a los 2 años. La mayor parte es posoperatorio al alta. Entonces, y la mayor parte de mortalidad es por problemas cardiovasculares y también por insuficiencia renal. Realmente el paciente con